algo que solamente veíamos pues nosotros en las caricaturas con los supersónicos, ¿no? Y te lo planteaban como el gran futuro, un día vamos a poder conversar entre monitores, en un entorno donde ya rebasamos la meta de productividad y ahora estamos en la autopersecución. ¿Cuál es el mayor mito que tú percibes que hay ahorita? Mi favorito es el multitasking. Yo siempre he dicho que la disciplina es enemigo de la inmediatez. Porque de repente mi cerebro se iba hacia, pues sí, donde estaba el estímulo más inmediato, ¿no? El correo electrónico, el WhatsApp, el Teams, ¿no? Porque además todo. Y el estrés es un mecanismo de alerta que me dice algo no anda bien, tu vida peligra. A una generación, o tal vez dos o tres, aprendieron que ir a trabajar es ir a acatar órdenes. Pero ¿cuál es el Ok. problema? Eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos a Curiosidades de Negocios. El día de hoy, en este episodio 15, vamos a festejarlo con un invitado muy, muy especial. Él es César Monroy y me da muchísimo gusto que haya aceptado mi invitación porque es una persona que ha dedicado pues mucha parte de su vida a estudiar toda la parte de las neurociencias. Y bueno, a mí me gustaría que él mismo nos platicara quién es César Monroy para que lo podamos conocer. Muchas gracias, César. Por favor, platícanos, ¿quién es César Monroy? Hola Mara, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a tu amable audiencia. Pues, ¿quién es César Monroy? Pues antes que nada soy un padre de familia. Yo me identifico con los pingüinos. Ves que en los pingüinos el padre es el que cuida el hogar. Es una Ajá, dinámica muy interesante, mientras otras especies, el macho, digamos, defiende el territorio. Los pingüinos más bien tienen esta noción de hogar, ¿no? De crear ok. un espacio donde todo el mundo se sienta cómodo. Entonces yo siempre digo, es un concepto que escuché en Perú hace muchos años, cuando explicaban eso de el papá pingüino, y yo, sí, yo soy eso. Soy una persona, me percibo como un padre de familia, esa es mi noción. Ahora, como padre de familia, pues tienes que tener un recurso que te permita darle ese espacio a tus congéneres y en ese caso, pues soy un profesional de la salud, específicamente maestro en neurociencias. Y como maestro en neurociencias me he profesionalizado como investigador. Yo me dedico a hacer investigación casi desde antes de terminar la carrera, la licenciatura en psicología, que es mi primer grado académico. Entré en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro a hacer mis primeros proyectos y me enamoré de la investigación, me enamoré de la metodología, este sentido de poder ir más allá del conocimiento, ahí donde terminan los libros, ahí donde termina lo que te enseñan en la escuela. Yo siempre decía, ¿qué sigue? Pues hay que investigarlo, hay que desarrollarlo. Y dije, ahí quiero estar yo, quiero ser de los que están generando ese nuevo conocimiento. Y desde entonces, desde prácticamente terminando la licenciatura, fui trabajando, me convertí en investigador de la industria farmacéutica, después abrí mi propio laboratorio de neurociencias, pues actualmente soy responsable de la dirección científica, pues de uno de los centros de investigación más grandes de la región. Y bueno, ahí andamos desarrollando conocimiento. Perfecto, muy bien. Que es, la empresa es Cele, ¿no? Cele Neuroscience, ¿es correcto? Somos un Perfecto. centro de estudios en neurociencia comportamental y la verdad es que ya vamos, de hecho cumplimos 10 años este año como Ok. laboratorio independiente, lo cual pues es un gran logro porque desarrollar ciencia en Latinoamérica es bastante complicado y casi siempre todo el mundo se va por el lado de los recursos, ¿no? Que si a través del Claro. CONACYT, que si a través de la Secretaría de Economía. Y lo que hice yo fue aprender el modelo de negocios de la industria farmacéutica. Me funcionó bastante bien y entonces justo ahora a los 10 años estamos renovando un poco la línea de negocio
y bueno, muy pronto vamos a anunciar un rediseño del modelo también para adaptarlo a la realidad actual de, pues, de la región de Latinoamérica. Perfecto, súper bien, súper interesante, César. Muy bien. Bueno, pues para empezar me gustaría que nos platicaras, tú que estudias y sigues estudiando, cómo decidimos, ¿no? Los humanos, entiendo. eh, ¿Cómo ves que está cambiando nuestro cerebro con esta hiperconectividad y este exceso de información que tenemos desde muy chiquitos? O sea, el problema, o bueno, no sé qué tanto, para mí sí es un problema que desde los bebés traen ya un celular de nana, hasta nosotros los adultos que no podemos estar en un lugar si no estamos así viendo el celular con una sobreinformación, diría mi coach, una infoxicación de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué está cambiando en nuestro cerebro? ¿Tú qué piensas en esta parte? Mira, al respecto, lamentable y afortunadamente, lamentable digo porque a los científicos es al último sector que la ciudadanía y que la población en general escucha, ¿no? Primero se escucha a los mitos, a otro tipo de lugares, y ya que las cosas parecen no marchar, dicen, ay, pues vamos a ver qué dice la ciencia. En ese sentido, desde el 2002, la Sociedad Americana de Psiquiatría tiene publicados reportes del impacto que tiene la exposición prematura a dispositivos digitales. Fíjate, 2002. O sea, no Ok, es información viejita, no es información nueva, es información ya hasta cierto punto vieja, ¿no? claro. Y en ese entonces, eh, ya la Sociedad Americana de Pediatría, perdón, ya había identificado que hay un impacto en el neurodesarrollo si tú expones a un niño antes de los 3 años a un sistema digital. Básicamente, ¿por qué? Nosotros como seres humanos, pues, ¿qué somos? Somos primates, ¿sí? Somos mamíferos gregarios, y biológicamente nuestro sistema de interacción con el entorno es un sistema que está adaptado como presa. Nosotros somos presa, ¿sí? Nuestro lugar en la cadena alimenticia es servir de alimento. Eso es lo que tenemos nosotros como especie. Por eso acumulamos mucha grasa corporal, es parte de nuestras funciones, servir de alimento, y también desarrollamos musculatura en regiones distales. ¿Para qué? Para que a nuestro depredador le sea más fácil comernos una pierna, un brazo, que tener que andarse peleando con las vísceras. Esa es nuestra biología. Hace más o menos 100.000 años nos desprendimos de ese destino, que es para lo que servimos dentro de la cadena alimenticia. Nos desprendimos de la cadena alimenticia a través de un invento muy bonito, que es el desarrollo del lenguaje hablado. ¿Sí? Ese invento se convirtió en un mecanismo de supervivencia muy útil, tan útil que ahora es parte de nuestros procesos de gregarismo biológico. Es decir, parte de nuestra biología es el desarrollo del habla. Eh, ¿Cómo decimos que es parte de nuestra biología? Porque ya tenemos en el cerebro desarrollado un centro de lenguaje. Es decir, es biológico, no es algo que decimos, ah, pues nos lo inventamos. No, el lenguaje es parte de nuestra biología porque tenemos en el cerebro un centro desarrollado específicamente para adquirirlo y potencializarlo a lo largo de nuestra vida. Por eso decimos que es parte de nuestra biología. Pero ¿qué pasa cuando un niño, un bebé, el objeto con el que desarrolla ese lenguaje es una pantalla digital? Entra el cerebro en una contradicción, y es que es un dispositivo físico, pero no es otra persona. Y ese dispositivo físico no puede mediar la velocidad a la que interactúa un niño. Tiene su propia velocidad. A eso se le llama una hiperexposición o una hiperestimulación. La Sociedad Americana de Psiquiatría dice lo que provoca la exposición temprana a dispositivos digitales en los bebés es una sobreexcitación del cerebro
Y lo que va a ocurrir es que ese niño a los 8 o 10 años va a desarrollar una serie de síndromes secundarios a esa sobreexcitación cerebral. ¿Cómo que? Como déficit de atención, ya lo estamos viendo. Tenemos toda una generación de millennials que dicen, ay, es que soy un adulto con déficit de atención. Sí, porque a tus papás se les hizo algo muy moderno criarte con el celular o con la tablet. Y bueno, las consecuencias ya las estamos pagando. Oye, es que soy una persona muy dispersa, ¿sí? Porque se les hizo muy creativo y muy innovador que aprendieras 20 idiomas con una aplicación en una tablet, pero no es la forma, ¿sí? Esa sobreestimulación cerebral es una realidad y lejos de ser benéfico, lo que hace es entorpecer un proceso que nos tomó pues más o menos los últimos 100.000 años de evolución. ¿Es algo grave? ¿Es algo fatalista? No, no es algo fatalista. Ya hay aprendizajes. Hoy por hoy ya hay varias advertencias. Ya hay padres de familia que se dieron cuenta que quizá no fue la mejor idea delegar la crianza a los dispositivos digitales sin ciertas restricciones y ciertas mediaciones. Am, viendo un poquito más hacia el futuro, ahora lo que tenemos es un gran experimento que va a ocurrir en Australia a partir de diciembre de este año. En Australia está prohibido ya por ley que los menores de 16 años tengan acceso a redes sociales. Ya es una ley aprobada por el Congreso y entonces entra en vigor la ley en diciembre y ahora lo que vamos a poder ver es cómo se desarrollan los jóvenes australianos en comparación al resto de otras poblaciones donde las redes sociales van a ser parte del día a día. Hay mucha evidencia del efecto que tiene el crecer vinculado a las redes sociales. Nosotros, los adultos, los que las redes sociales lo vemos como un instrumento de comunicación en el mejor de los casos o como fuente de información en el peor, los jóvenes es parte de su realidad y para los niños es una persona más, es una entidad más dentro de su red social, pero es una meta red social. Cuando yo hablo de red social, ¿quién es mi red social? Papá, mamá, hermanos, tíos, primos. Pero los chicos de la actualidad, su red social es amigo, red de amigos del Xbox, red de amigos del Switch, red de amigos del TikTok. Estamos en una meta realidad. Y bueno, vamos a ver ahora con la restricción australiana si realmente la afectación es para bien o para mal. Pero te estoy hablando de una distancia del 2002, que fue la advertencia de la Sociedad Americana de Pediatría, al 2026. Ese es el tiempo que nos toma como humanidad darnos cuenta de que, oye, creo que lo que estamos haciendo quizá no es tan benéfico para el neurodesarrollo. Son Claro. bastantes años. Oye, y en el caso de los adultos que ya también estamos metidos en el TikTok, en la red social, los más adultos estamos en el Facebook, pero a lo mejor los jóvenes ya están, bueno, más bien nos estamos compartiendo lo mismo, creo yo, ¿no? A lo mejor los más jóvenes están en otras redes sociales como Reddit o como Discord, que esas las estoy aprendiendo, ¿no? Pero los adultos que trabajamos, más estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, viendo muchos reels, viendo muchos videos. ¿Cómo ves esta parte en el desarrollo, en la parte de productividad? ¿Cómo lo has visto tú? Fíjate que hay dos lados de la moneda. Por un lado, pues sí, facilita la productividad. Y yo creo que sí, nunca en la historia de la humanidad había habido tanta flexibilidad laboral como la que tenemos ahora. El hecho de que podamos tener una conversación entre dos dispositivos digitales que están a kilómetros de distancia, digo, tú estás en Ciudad México, yo estoy en San Ujú. Miguel de Allende, nos estamos apoyando en una red de datos, estamos perfectamente en tiempo real. Hacer eso hace 20 años era inconcebible.
Es más, era parte de la ciencia ficción tener una videollamada, ¿no? Con un celular. Era algo que solamente veíamos, pues nosotros en las caricaturas con los supersónicos, ¿no? Y te lo planteaban como el gran futuro, un día vamos a poder conversar entre monitores. Y no nos hemos dado cuenta que, pues, de hecho ya esa noción ya es obsoleta, ¿no? Ahora ya estamos en un entorno donde ya rebasamos la meta de productividad y ahora estamos en la autopersecución. Es decir, hay tanta disponibilidad para ser productivo que yo mismo me hago sentir en mí mismo hasta perezoso. Oye, son las 10 de la noche, se me acaba de ocurrir una idea. Tengo todo para empezar a echarla a andar a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana. Antes, cuando los edificios cerraban a las 6, pues ni modo, tenías que apuntar en una Claro. libreta y al día siguiente llegabas temprano. Ahora no, ahora tenemos un sentido de autopersecución. Yo mismo me estoy exigiendo una productividad que quizá ni siquiera sea necesaria y ni siquiera sea saludable. Hay hábitos, de hecho, algunas empresas en Europa ya están empezando a impedir que te puedas conectar al servidor de tu trabajo los fines de semana. O sea, ya no puedes revisar tu correo. ¿Por qué? Porque muchas personas eh, se estaban haciendo el hábito de adelantar trabajo los domingos. Oye, qué bueno, pero no es saludable, no es productivo, ni siquiera te están pagando el domingo, si lo quieres ver así. Pero hay un sentimiento de autopersecución, de me estoy creando una sensación a mí mismo de que no estoy siendo productivo, no porque no estoy trabajando mis horas, sino porque hay tanta disponibilidad de producir que creo que no estoy explotándolo al máximo. Oye, y sobre ese tema, ¿cuál consideras que es el mayor mito que tenemos sobre el cerebro en este contexto de inteligencia artificial y la parte laboral? ¿Cuál es el mayor mito que tú percibes que hay ahorita? Ah, mi favorito es el multitasking. Sí, Ok, ese es mi mito favorito del cerebro. Muchas personas nos hemos inventado el concepto de es que yo soy multitask. No, no eres multitask. El cerebro no está diseñado para direccionar la atención a muchas cosas al mismo tiempo. No podríamos. Simplemente es inviable. Porque la atención es un mecanismo de ahorro de energía. La atención lo que hace es focalizar en un objeto. ¿Para qué? Para que todos tus sentidos estén disminuyendo la energía y se concentren en lo que es relevante. Cuando tú dices que eres multitask, en realidad lo que vivimos es un aprendizaje que se ha desarrollado que se llama atención fragmentada. Es decir, aprendemos ok, a dosificar pequeños momentos de atención a diferentes cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la consecuencia? Que luego tenemos poca ventana atencional. Hay personas que ya no pueden ver un capítulo de Netflix seguido. Ya dedicarle media hora a un solo estímulo, ya no ujú, pueden. Por haberse creído multitask, lo que has hecho es que entrenas a tu cerebro a dedicarle poca atención a muchas cosas al mismo tiempo. Y la consecuencia es que tengo que ver el celular 5 minutos, verlo, el episodio de Netflix 5 minutos, mandar un correo 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya me autoentrené, ya me autodomestiqué, que sería el término correcto, a esta idea de que tengo que dirigir la atención a muchas cosas por breves ventanas de tiempo. Y bueno, ese es como mi mito favorito en cuanto al cerebro y la vida laboral. Y ahora viene el tema de la inteligencia artificial. Pero de este ajá, del multitask siempre he dicho que es como mi mito favorito. No es un multitask, es fragmentar la atención y la consecuencia es esta. Ya no podemos dedicarle el tiempo correcto a un estímulo, el tiempo que se supone debe de ser. Nuestros abuelos tienen una ventana de atención continua de casi 2 horas, ok, pero los niños que ahorita tienen menos de 10 años y los que son profesores de jardín de niños lo notan,
la ventana atencional que pueden sostener la atención es muy pequeña, es menor a 5 minutos. eh, y es consecuencia de este multitask. Sí, y fíjate que algo que, bueno, aquí tu servidora que entre multitasking y TDA y todo, bueno, porque además a mí me dices cualquier palabra y yo ya, no, ya siento, tengo los síntomas de todo, ¿no? Entonces, em, a mí lo que me pasa mucho es que, digo, no sé si sea parte de lo mismo. Si yo estoy haciendo algo y me llega la notificación de un correo electrónico, ya, o sea, ya me desvió, se desvió mi atención y entonces tengo que ver el correo electrónico. Y si ese correo electrónico dice algo que tengo que hacer, ya dejé lo que tenía que hacer y entonces ya fui a hacer lo del correo electrónico que acaba de llegar, que de repente, digo, me pasaba mucho, ¿no? Al final a veces al final de la jornada era, bueno, voy a ver qué tengo todo esto abierto y eran muchos pendientes que había dejado a lo mejor pendientes y entonces no podía irme hasta ir terminando cada uno de los pendientes porque de repente mi cerebro se iba hacia, pues sí, donde estaba el estímulo más inmediato, ¿no? El correo electrónico, el WhatsApp, el Teams, ¿no? Porque además todo te llega y te pues sí, te mueve, digo. En mi caso me da esta nueva palabra que le llaman FOMO, ¿no? Ujú. Este, no ver el mensaje me da FOMO. No, me da FOMO también otras cosas, pero así esta parte de que llegan cosas sí lo tengo que ver, lo tengo que revisar, inclusive lo tengo que hacer, porque si no ya me da estrés, ¿no? Entonces creo que, digo, no sé si sea un ejemplo o más bien esa es otra cosa. Puede ser una mezcla de muchas cosas. Yo siempre he dicho que la disciplina es enemigo de la inmediatez. Sí, Ok. porque la disciplina es tener un calendario, tener una agenda, tener tiempos, tener horas incluso para comer. Y Ujú. la inmediatez, que es la realidad en la que estamos inmersos actualmente, es una inmediatez sin disciplina, indisciplinada. Ok. Y esto no solamente es generacional, sino también es cultural. Por ejemplo, Ujú. en Alemania, la televisión pública en Alemania, la Deutsche Welle, deja de transmitir, me parece, a las 8 de la noche. Y listo, ya no hay tele. ¿Por qué? Ujú. Porque ya no es hora de ver televisión. Ahí se apaga la transmisión. Ok. Y la transmisión empieza a las 6 de la mañana con el noticiero. ¿Sí? Y a la hora a la que se supone que todo mundo está trabajando, tampoco hay transmisión. ¿Sí? Hay una disciplina. Te estoy hablando de una cultura disciplinada, que no estamos transmitiendo nada en la televisión porque no son horas de ver tele. Eso ha cambiado ahora con los años. Te estoy hablando de la Deutsche Welle de los noventas. Ahorita Ujú. necesito actualizar el dato. Lo mismo en el caso de Japón, tiene ese mismo esquema de horarios. Hasta hace pocos años estaba prohibido transmitir cierto tipo de contenidos a ciertas horas. ¿Por qué? Porque eran horarios específicos que le tocaba a los niños ver la tele. Y a esa hora solamente podía haber programación para cierto rango de edad. O Claro. el manejo del lenguaje, ¿no? Hay horarios en el que se tiene que usar un lenguaje que todo el mundo pueda utilizar, y los noticieros tienen que ser con un lenguaje que le llaman lenguaje amplio, que todo el mundo pueda entender. Y a ciertas horas hay noticieros con lenguaje especializado, que es la hora a la que se dan las noticias de economía en términos económicos, y a esas horas nada más los economistas sintonizan la tele. Eso era hasta ciertos años. Te digo que tengo que actualizar mis datos. Pero nosotros culturalmente, sobre todo en Latinoamérica, somos muy laxos para muchas cosas, para la Ujú. alimentación, para la dieta. Eh, yo tengo muchos amigos que cuando vienen a México por primera vez dicen, no entiendo cuáles son los códigos sociales para saludar a alguien. Le digo, no hay. O sea, no hay código social. Eso es Ajá. lo que tienes que aprender, que no hay. Es que no sé si es de mano, no sé si hay que apretar la mano, no sé si es de abrazo, de beso, de golpe, de zape. Ujú. Dice, no hay reglas. O sea, en México no hay reglas. Tú puedes
Te este, adaptas. te adaptas, según, ¿no? Y eso les cuesta mucho trabajo todavía, ¿no? Y lo mismo hemos hecho en nuestros hábitos laborales. Ujú, Estamos tan acostumbrados culturalmente a que la disciplina hasta cierto punto quita espontaneidad, que es cierto, no lo vamos a negar, que ujú, creemos que es malo y vemos más atractivo el FOMO. El FOMO es atractivo, ¿sí? El FOMO claro, tiene ese aire de como que todos vimos el mismo capítulo de la telenovela y entonces todos podemos hablar de lo que le pasó al personaje la noche anterior. Ese mismo sentido de comunidad que antes daban las telenovelas en los 80s y en los 90s, ahora ese sentido de comunidad lo tienen los memes, los TikToks, los retos virales. Si no haces el reto viral, no tienes de qué hablar, como antes. Pues las generaciones anteriores no tenían de qué hablar si no veían el mismo capítulo de telenovela. claro. Y yo creo que esto también, como dices, ¿no? Entre el FOMO y el multitasking y todo eso, también pues lleva a un estrés, porque al momento de estar haciendo muchas cosas, y te digo, a mí me pasaba, cuando haces muchas cosas al mismo tiempo, pues obviamente pues te tardas más en terminar cada una. Y entonces de repente el tiempo, el tiempo de entrega, pues se va acercando, ¿no? Y entonces de repente ya tienes mucha información, has avanzado en muchos proyectos, pero todos son para ayer, ¿no? Además, ¿no? Y tiene que ver con un estrés crónico que de repente pues nos afecta, ¿no? En la toma de decisiones tanto en la parte laboral como pues en la vida cotidiana. ¿Tú qué piensas sobre esta parte del estrés o del burnout pues en las empresas y en la vida cotidiana, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un término que es el tecnoestrés. El tecnoestrés está, digamos, no identificado como trastorno, pero ya se empieza a hablar como de un tipo de estrés diferente. A ver, ¿qué es el estrés? El estrés es una señal de alerta que me genera mi sistema de amenaza-huida para señalizar que hay una amenaza de vida. ¿Sí? El estrés es un mecanismo de alerta que me dice algo no anda bien, tu vida peligra. Y puede ser tu vida física o tu vida simbólica, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que te aparezca un cargo sin reconocer en tu tarjeta. Eso te estresa. ¿Por qué te estresa? Porque es una amenaza de vida real, es una amenaza a tu economía, a tu bienestar. Pero a un chico que le dice el profesor, te voy a reprobar, se estresa, es una amenaza simbólica, es una amenaza en su ser alumno, en sus calificaciones, en su promedio, etc. Pero, ¿qué es el tecnoestrés? ¿En qué me está amenazando la tecnología? El tecnoestrés va relacionado a cómo la sola presencia de la tecnología se vuelve amenazante, ¿sí? Ok, Estamos viendo en la clínica gente que desconecta todos los sonidos que hace su celular porque han llegado al punto de que les llega un mensaje y presentan taquicardia, ¿sí? Porque ok, entran en un estado de estrés el solo hecho de saber que ya tienen una notificación nueva. ¿Sí? Hay gente que le apaga todos los sonidos a la computadora, a la laptop, porque tan pronto suena la campanita de que te llegó un correo, les genera ya un estado de ansiedad saber que tienen un nuevo correo. El tecnoestrés, te digo, está ya nombrado y es cuando la misma tecnología se vuelve amenazante, ya no me permite funcionar. Es un fenómeno real y es un fenómeno que se vio mucho en la pandemia. Mucha gente en ok, la pandemia empezó a hacer muchas cosas online, dijeron, ah, pues todo lo atiendo online, pero se empezaron a dar cuenta que si su única forma de relacionarse con el mundo era digital, empezaba a convertirse la persona en esclavo de los mismos dispositivos tecnológicos que había dispuesto para organizarse, ¿no? Ah, sí, voy a organizar mi vida con alarmas. Y resulta que sí, al principio, ah, qué bueno que Alexa me avisa, pero de ajá, repente ya es, voy a desconectar a Alexa porque no soporto que estoy pensando en algo y de repente ya te toca.
Ya el solo hecho de que la tecnología haga presencia me empieza a generar ese estado de malestar. Hay cuadros clínicos que ya se han presentado en consulta de franca, digamos, ya una alteración de los ciclos del sueño, de la dieta, por esta relación, vamos a decir, afectiva nociva que se está teniendo con la tecnología. Todavía no está generalizado, pero sí estás tocando un tema que no hubiéramos imaginado que pudiera existir y sin embargo lo estamos viendo. La tecnología como una amenaza de vida. Qué chistoso, porque sí me pasa. O sea, te digo, yo no puedo ver que me llega, o sea, la burbujita, ya sabes, que te dice que ya te llegó un correo electrónico, un WhatsApp o cualquier otra notificación. O sea, la tengo que ver, porque en serio no puedo. Digo, a mí no me genera, creo, ay sí, no me genera más que, bueno, sí me genera un poco de ansiedad si no la veo, ¿no? O sea, si estoy como pensando en que tengo que verlo, o sea, igual y lo veo y no le pongo atención, porque también eso pasa, ¿no? O sea, veo y veo, ah, no es algo importante, es una promoción, entonces ni leo la promoción, pero bueno, ya pude ir a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, sí, sí es un tema que, bueno, algo que tendremos que aprender. Oye, y en tu opinión, César, ¿tú qué habilidades o qué nos recomiendas a los adultos, ¿no? Pues de todas las edades, en edad laboral, ¿no? Desde los 20, 30, 40, 50 hasta 60 o 70 años que están laborando. ¿Qué habilidades cognitivas son las que consideras que debemos pues entrenar o para, pues, para poder, para no quedarnos obsoletos, ¿no? Y también ir sobrellevando estas temáticas nuevas donde hay un tecnoestrés y otro tipo de cosas, ¿no? Correcto. Yo te voy a decir cuál es la función neurocognitiva por excelencia. Ujú. Hoy por hoy, quien no la tiene desarrollada, sí tiene amenazada su participación en el campo laboral Ok, por la inteligencia artificial y por los procesos de automatización. ¿Sí? ¿Cuál es esa habilidad? Es la de ajá, anticipación planeación. Sí, ok. es algo que ninguna inteligencia artificial puede hacer, ninguna, porque no están diseñadas para eso. Todo el mundo me pregunta, oye, es que nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Sí, seguramente. Para todo lo que sea automatizable, para todas las tareas repetitivas, todos los trabajos que concentran en repetir el mismo proceso todos los días. Por Ujú. ejemplo, ¿a quiénes van a ser los primeros a los que va a reemplazar la inteligencia artificial? A los call center. Es un trabajo que tiende a desaparecer, tiende a ser automatizado. Ha habido ya varios dispositivos que aceleran los procesos de call center. Hoy por hoy el que marca ya es un robot, el que verifica si quien contesta es la persona interesada o la que estamos buscando es otro robot, y Ujú. eventualmente será un robot el que lleve la llamada. Todos los procesos repetitivos, pero por lo menos lo que hoy se llama inteligencia artificial, que utilizo el término por un tema eh, simple, es el término que conocemos. Sin embargo, todos los sistemas que hoy están disponibles no son propiamente sistemas inteligentes, son sistemas que están dentro de lo que se conoce como comportamiento artificial. Es decir, Ok, son comportamientos humanos que se han trasladado a un sistema cibernético. Por ejemplo, ChatGPT o cualquier sistema GPT-4, ahora GPT-5, son sistemas conversacionales, simulan una conversación. Un prompt, que el término es bastante eh, obtuso, no es más que una instrucción. ¿Sí? Un ok, prompt es una instrucción. Le estoy dando la instrucción a un sistema. Pero el GPT-4, el GPT-5 o el GPT-8 cuando salga, no tienen iniciativa y no tienen anticipación ni tienen planeación. Es ok, decir, no pueden anticiparse ni pueden planear.
lo que sea. Yo le puedo preguntar algo, pero no puede anticipar y no puede planear en función de la instrucción que le estoy dando. No están diseñados para eso. ok, Entonces, los seres humanos tenemos esa gran capacidad. Yo sí, como ser humano, puedo tomar información, planearme y anticiparme a los hechos. Por eso, las actividades donde la anticipación y la planeación se llevan a su máximo nivel, como son las creativas o las artísticas, pues ujú, son las que menos tienden a desaparecer. Van a ok, pasar muchos años antes de que veamos que alguien reemplace a Taylor Swift. Sí, no lo vamos claro, a ver pronto. No vamos a ver pronto que alguien reemplace a un financiero. No, no hay manera. No hay manera. Un analista sí, pero el que lleva las finanzas de un país es muy difícil que lo reemplace una inteligencia artificial. Hay muchos temas de sensibilidad cultural, etc. eh, Va a pasar muchos años antes de que se reemplacen puestos donde realmente se tiene que haber una integración del contexto, pero también una visión a futuro donde la sensibilidad humana es primordial. Y volvemos al tema de la disciplina. ujú, La disciplina es un rasgo de anticipación y planeación. Yo puedo anticiparme a todo lo que va a ocurrir en el día y planear cómo lo voy atacando antes de que ocurra. Entonces, si yo ya sé que espero 30 correos un día, puedo planear mi día para atender 30 correos en vez de atenderlos conforme van llegando. ok, Eso es la diferencia entre las máquinas y los seres humanos. Lamentablemente, toda una generación, sobre todo de la generación X hasta los millennials les ha costado mucho trabajo adaptarse a ello, pero la generación X se adaptó sin ningún problema, los que están en medio también. Eh, el campo laboral se fue adaptando para no necesitar de fuerza laboral que anticipe o planee. Eso lo hacen los jefes. Sí, entonces toda una generación, o tal vez dos o tres, aprendieron que ir a trabajar es ir a acatar órdenes. Pero ¿cuál es el ok, problema? Eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Cualquier trabajo donde tú reduzcas la actividad laboral a recibir una instrucción, eso ya lo hace GPT-4, eso ya lo hace GPT-5 y GPT-8, que será el GPT operativo, es decir, el GPT para la robótica, llegará en ajá, 5 años, ya lo va a hacer. ¿Qué le queda a la fuerza laboral humana? Algo que una inteligencia artificial no tendrá en 200 años, que es propósito. ok, Porque es trabajando, no es para ganar dinero. Ese es el resultado de mi trabajo. Pero ¿cuál es mi propósito? El propósito no nos lo puede quitar una inteligencia artificial. Sacar fotocopias, sí. Responder correos también. Hay un meme muy chistoso que está circulando, que es una ujú, persona que dice, mira, con una inteligencia artificial puedo mandar un correo sin escribir nada. Y del otro lado está la persona, mira, con una inteligencia artificial puedo responder un correo sin leerlo. Y ujú, entonces ya hay acciones tan estériles que son las primeras que se están reemplazando con la inteligencia artificial. Pero si tu chamba se puede reemplazar con inteligencia artificial, quiere decir que no tienes propósito. Por lo tanto, lo que necesitamos crear es propósito, porque eso no te lo va a quitar ningún sistema. ok. Súper, súper interesante, César. Y bueno, por último, ¿qué te emociona del futuro del trabajo? Ya, ahora sí que para cerrar. Mira, a mí me emociona que estamos llegando a un punto que yo había escrito de él hace algunos años, eh, que es lo que se llaman algunos autores la era posthumana. Sí, el Ok, posthumanismo ajá, es ese punto de la ciencia ficción que ya estamos llegando a ese punto, donde nos empezamos a cuestionar, a ver, si un sistema GPT-4
ya puede, entre comillas, crear arte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la obra y la capacidad creativa? Sí, ya me lo empiezo a cuestionar. Antes no era difícil. Antes el que pinta es artista y el que es artista es creativo. Pero ahora ya lo puede hacer una inteligencia artificial. Ahora una inteligencia artificial ya puede componer una pieza musical. Entonces, ahora la gran pregunta es, ¿qué es la inspiración? ¿Un sistema artificial tiene inspiración? No, no lo tiene. Entonces, realmente necesito inspiración para componer música? Porque ya lo hace el GPT. Entonces, Claro. ¿lo necesito o no lo necesito? Eso es lo que me apasiona. Esta era en la que estamos entrando nos va a ayudar a cuestionar un poco de qué tan necesarias son las virtudes humanas y qué son realmente. Ok, ¿Sí? Antes lo veíamos en la obra. El que pinta es artista y es creativo. El que compone tiene sensibilidad. Pero ¿qué pasa cuando ya no lo hace un humano? Cuando lo puede hacer un algoritmo. Entonces, eso que llamábamos creatividad era un algoritmo, eso que llamábamos inspiración era un algoritmo, eso que llamamos amor es un algoritmo, o dónde queda esa esencia realmente humana. Eso es esas grandes preguntas que son muy viejas, pero antes pues se respondían desde la obra creativa o desde lo ujú, que hacía la persona. Ahora que lo pueden hacer sistemas digitales, empiezan a ser, ya dejan de ser preguntas filosóficas, ya se convierten en preguntas reales. Tanto como ahora hay empresas que sí te dicen, a ver, ¿contrato a un diseñador o contrato una licencia? ¿Sí? claro. Es poner a competir a una persona que estudió para ser diseñador con un software. Eso ya está pasando ahorita. Entonces, Ok, ¿qué va a pasar cuando una galería de arte diga, ¿qué hago? ¿Contrato a un restaurador o contrato a esta impresora 3D que me va a dejar idéntica a la obra como la original? ¿Dónde está el valor? ¿En el restaurador que entiende de arte o en la máquina que va a preservar la obra como la original? ¿Sí? Ya ok. no son preguntas filosóficas. Antes eran preguntas, ay, no, que la inspiración, que las musas, no. Ajá. Ahora ya es algo tangible. Y esas preguntas nos llevan al posthumanismo. ¿Sí? Ok, César. Súper, súper interesante. Bueno, pues nos faltó horas y horas para platicar contigo, a ver si en algún otro momento seguimos la conversación. Y bueno, quería, platícanos en dónde pueden seguirte, si alguien quiere saber más de César y de Cele, compártenos tus redes sociales. Los vamos a poner abajo en los comentarios, pero si no las puedes compartir. Por supuesto, bueno, yo soy una persona poco activa en redes sociales, Ok, pero siempre, siempre, siempre me encuentran en LinkedIn. ok, Yo las redes sociales como buen persona de generación X las utilizo para fines profesionales, nada más. ok, Entonces ahí estoy en LinkedIn, me buscan César Monroy Fonseca. Y con todo gusto ahí pueden ver, yo subo por lo menos una vez a la semana artículos científicos de colegas o propios, básicamente de neurociencia o cosas que tengan que ver con el cerebro. Y pueden, por supuesto, seguir la página de laboratorio Cell Neuroscience. Y ahí, por supuesto, que también se dan cuenta de lo que hacemos ya en la práctica de la investigación. perfecto. Y también pueden comprar su libro, último libro, ¿qué Ah, se llama? por supuesto, mi último libro se llama El primate gramatical. El primate Perfecto. gramatical es una disección neurohistórica, es decir, Ok, cómo evolucionó el cerebro humano para privilegiar el lenguaje. Y entonces yo postulo un símbolo primigenio. Es decir, nosotros representamos la realidad de manera simbólica. Ese es un hecho. Nos estamos viendo a través de imágenes, estamos escuchando y esos sonidos, los sonidos para otras especies son indicadores de que hay movimiento, pero nosotros lo utilizamos como un mecanismo de comunicación. ¿Por qué? Porque los sonidos ya encapsulan significados. Para que eso ocurriera,
tuvieron que pasar cosas bien locas en las neuronas. Entonces yo explico un poco en este postulado qué pasó, porque no hay manera de registrarlo históricamente, no hay ruinas. Las ruinas que tenemos son posteriores a la representación simbólica. ¿Por qué? Porque para que yo construya algo, ya tengo que tener la noción del símbolo. Entonces, ¿cuál fue ese primer símbolo que construimos nosotros? Y sobre eso empezó a evolucionar el cerebro. Eh, Ese es un poco lo que escribo en este ensayo, el primate gramatical. Está de venta exclusiva en Amazon, todas las versiones, audiolibro, digital, impreso, pasta dura. Eh, y bueno, espero lo disfruten. Ha tenido una gran aceptación. Es top seller de Amazon. Es el libro más vendido de su categoría. Entonces, bueno, pues estoy seguro Bueno, que lo disfrutarán. pondremos también el enlace para que vayan directamente a comprar el libro abajo para quienes le interese. Y César, pues no nos despedimos. Muchísimas gracias y seguiremos platicando en un futuro. Muchas gracias, César. Por supuesto. Hasta luego. Buen Hasta día. luego. Recuerden darle clic en la campanita y suscribirse. Tenemos muchos invitados. También comenten qué les gustaría conocer, a quién les recomiendan que entrevistemos. Por favor, dejen sus comentarios abajo y nos vemos pronto. Bye.